Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto, una alegría que nos puedan acompañar hoy miércoles 31 de julio. Y hoy lleva por título Entendiendo mi adoración, estando en Segundo de Reyes 17 del 34 al 41. Así dice la palabra del Señor. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso por el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entendiendo mi adoración. El día de hoy vamos a estar examinando cómo fue el destino o la realidad en la que vivió el reino del norte, o sea, Israel, y cómo ya se perdió, porque para ese momento la deportación había sido concretada. Asiria había empezado a repoblar lo que era la capital del reino, Samaria, y a raíz de eso pues tiene el nombre de Samaria. Como nosotros lo conocemos, si leemos Juan capítulo 4, pues ahí ubicamos a los samaritanos. Entonces, los samaritanos vemos que era pues una mezcla entre israelitas que habían salido bien librados, por así decirlo, de la deportación, y era también pues gentiles, los cuales empezaron a ser mandados por el reino de Asiria, porque pues a raíz de esta conquista, entonces para mostrar su poder, empezaban a establecer colonias que rendían pues tributo, servicio, colaboración, pues a aquel que lo había conquistado, y en este caso era Asiria. Y ese fue el destino de los del reino del norte de Israel, pero vemos que a causa de estar ocupando este territorio, Dios manda un castigo, y esto propicia que ellos busquen forma de adorar a Dios, al Dios de Israel, pero ellos lo toman en poco. ¿Por qué? Porque sí aprendieron, sí conocieron, escucharon la ley, escucharon los requerimientos por parte del Dios verdadero, pero ellos lo tomaron en poco. Y eso nos lleva al primer punto que vamos a estar estudiando hoy, que debemos entender nuestra adoración, mi adoración, en lo que hago. Versículo 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso por nombre Israel. En eso tenemos una gran descripción de cómo ellos estaban actuando con respecto a la carga de conocer lo que era ya la ley de Dios, la responsabilidad, más que una carga, la responsabilidad y la conciencia que ellos tenían ante Dios, y que lo tomaron en poco. ¿Por qué? Porque dice, actuaron como antes, no temieron a Jehová, no guardaron sus estatutos, o sea que sus actos y todo lo que ellos hacían iba en contra de las leyes y lo que Dios había dicho. Y también en otra versión dice, ni según la enseñanza y los mandamientos que el Señor ordenó cumplir a todos los descendientes de Jacob. Y es que nuestra adoración siempre va a estar ligada a cómo nosotros actuamos. Si tenemos buenas actitudes, si obedecemos, los que somos jóvenes, obedecemos a nuestros papás en lo que nos dicen, si los matrimonios tienen una buena comunicación y cumplen con lo que Dios mandó a través del apóstol Pablo en Efesios, a través de lo que mandó del apóstol Pedro,
si cumplen lo que Dios manda en la palabra para una vida de matrimonio, entonces también nosotros en nuestro día a día, en el trabajo, en la escuela, en las actividades, con los amigos, si somos íntegros, si vivimos en santidad, si compartimos el evangelio, entonces lo que nosotros hacemos realmente va a mostrar si adoramos a Dios, y es por eso que nosotros debemos de vivir en una total y completa integridad, porque si nosotros hacemos lo contrario a lo que creemos, pues estamos cayendo en una incongruencia y estamos sirviendo de piedra de tropiezo a aquellos que puedan escuchar el Evangelio. De manera que debemos de tener un entendimiento de nuestra adoración en lo que hacemos, porque también lo que hacemos es una muestra de adorar a Dios. Muy bien, pero pueden decir, hermano, ok, usted ya está exagerando, no hay que llevarlo a tal extremo. Bueno, es que no estoy exagerando. La misma Biblia nos dice eso, que nuestros actos deben dar testimonio de nuestra fe. Colosenses 3:17 es una muestra. Todo lo que hacéis todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. Si estoy haciendo la limpieza en la casa, si estoy lavando la ropa, si estoy llenando un formato de mi trabajo, si estoy haciendo una comisión, si estoy llevando a cabo una nueva labor que me están encomendando, si estoy cocinando, si estoy estudiando, si estoy escribiendo, sea la labor que estemos haciendo, tanto en el aspecto de trabajo, para percibir un ingreso económico, como en nuestra casa, como con nuestra familia, todo lo debemos hacer como para Dios, porque para Él vivimos. Y eso es parte de nuestra adoración. Y eso nos lleva al segundo punto. Debemos tener un entendimiento de nuestra adoración. Dos, en lo que Dios demanda. Dios demanda algo para nuestra adoración hacia Él, definitivamente. En el caso de ellos, las personas que empezaban a colonizar esta pequeña parte de la conquista de Asiria, ellos conocían, sí, lo que Dios había mandado, pero en este momento se les recuerda porque dice, ellos no pusieron en práctica todo ello. Y nos dice el versículo 15, con lo cual Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Lo que Dios demanda de nosotros es temor a Él. Pero ¿cómo? ¿Miedo? ¿Pavor? ¿Terror? No. Respeto. Un respeto total y acompañado de reverencia. El hecho de que nosotros entendamos lo que Dios demanda nos va a permitir, nos va a abrir el panorama para que podamos decir, lo que estoy haciendo busca realmente glorificar a Dios, pero quizá está atentando contra mi libertad cristiana, entonces no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya estaría desvirtuando un acto. Poniendo como mero ejemplo. Entonces, el temor a Dios es lo que el Señor demanda. Recordemos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿cómo nosotros podemos aprender del temor a Dios y de obedecerlo y de servirlo y de qué es lo que Él demanda, lo que pide? Bueno, a través de su palabra, versículo 37. Los estatutos y decretos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito. Cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Pero ok, Dios no nos ha dicho que sacrifiquemos, Dios no nos ha dicho nada, pero todo lo tenemos en la palabra. Si lo tenemos en la Biblia y no sale de estos parámetros, es palabra de Dios, inspirada y revelada por Dios mismo, por el Espíritu Santo. Entonces, a través de la palabra nosotros podemos conocer cómo adorarlo. Pero ¿cómo? Recordando siempre lo que Él nos ha dicho, versículo 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Y veamos que repite dos veces, tanto en el 37 como en el 38, no temer a dioses ajenos. ¿Por qué? Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, si nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, si nosotros descuidamos la lectura de la palabra, si nosotros descuidamos el tiempo de congregarnos, pues vamos a empezar a tender a entregar nuestra adoración a otras cosas y no vamos a adorar a Dios. Entonces,
Es por ello que debemos de entender lo que Dios demanda. Por eso Dios nos dice, vivan en santidad, que es lo que Él pide. Que en Primera de Pedro nos dice, sed santos porque yo soy santos. Eso que conlleva amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, vivir en integridad, vivir glorificando a Dios con lo que hacemos. Y cómo sé qué es lo que Dios ama, qué es lo que Dios no, lo que Dios detesta. Bueno, Dios detesta todas las expresiones de pecado, pero llama al arrepentimiento a todos. Entonces, nuestra santidad, en nuestra santidad va implícito el predicar el Evangelio. Entonces vemos todo esto lo que conlleva con el hecho de saber lo que Dios demanda. Es por eso que debemos de tener un mayor entendimiento de lo que es nuestra adoración. Y eso lleva al tercer punto, que debemos entender nuestra adoración, número 3, en nuestro corazón. Versículo 19. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Versículo 40. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová, entre comillas, podemos decirlo, aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos, sus nietos, y todas sus generaciones postreras. Esto dice, así hacen hasta hoy. Recordemos que Reyes fue escrito antes de la deportación de Judá por el reino de Babilonia. Entonces, antes de la deportación pasaron... entre la deportación de Asiria y la deportación babilónica pasaron aproximadamente 100 años. Imagínense cuánto tiempo de realmente no obedecer a Dios. Y es que si nosotros podemos escuchar, nosotros podemos revisar lo que hacemos, podemos escuchar lo que Dios dice, podemos leerlo, podemos llegar a un grado de ligero convencimiento de que pues es la verdad. No obstante, podemos llegar a un estado de hacer lo que bien nos parezca. Versículo 40 dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua, de manera que ellos no temieron a Dios. Otra versión dice, sin embargo, esas naciones no hicieron caso, sino que siguieron con sus prácticas anteriores. Entonces Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama a adorarlo de corazón, pero ahí va una pregunta. ¿Realmente lo estamos adorando de corazón o estamos dejando que algo en nuestro corazón interrumpa esa adoración? ¿Realmente vivimos en santidad o estamos comprometiendo nuestros principios cristianos y la adoración que Dios debe de recibir? De manera que la enseñanza del día de hoy del devocional sirva para entender qué adoración le estamos entregando. ¿Una adoración pura a Dios? ¿O estamos dañando esa adoración y realmente no es para Dios y estamos tergiversando absolutamente todo? De manera que sirva para que podamos examinar nuestra mente, examinar nuestro corazón, fortalecernos en el Señor y vivir para su gloria. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Gracias a Dios ya finalizamos el mes de julio. El día de mañana estaremos empezando con pues el mes de agosto. Vamos a continuar estudiando. Vamos a terminar segundo de Reyes y posterior vamos a estar estudiando primera y segunda de Tesalonicenses. Muchas gracias por acompañarnos todo ese tiempo. Agradecemos que compartan el devocional. Les invitamos a que puedan seguir compartiendo estos recursos para que pueda ser de edificación a cada uno de nosotros. Reciban un afectuoso saludo. Dios les bendiga.